Buenos días, soy la doctora Eva Nadir, jefa de trabajos prácticos de clínica médica y el tema que voy a desarrollar hoy son neoplasias mieloproliferativas crónicas o síndromes mieloproliferativos crónicos. ¿Cómo los definimos? ¿Cómo definimos estos síndromes? Son aquellos trastornos clonales de la hematopoiesis, los cuales se caracterizan por una proliferación a nivel de médula ósea de una o de más células dentro de las líneas mieloides. Es un grupo muy heterogéneo de enfermedades, son enfermedades denominadas clonales porque son clonales de células madres hematopoyéticas y se caracterizan por el aumento y proliferación de la serie eritroide, mieloide y megacariocítica, lo cual va a producir un aumento de células maduras a nivel de la sangre periférica. Esta es una definición también, que son alteraciones clonales a nivel de la célula madre hematopoyética, tal cual como lo habíamos dicho. Existe esta cosa muy característica que es la proliferación de células sanguíneas. Estas células sanguíneas son células sanguíneas maduras, son no reactivas, y esta proliferación es de las líneas celulares mieloides, o sea, por eso son neoplasias mieloproliferativas, porque lo que proliferan es la serie de granulocitos, eritrocitos, megacariocitos. Esto es a modo recordatorio. Ustedes recuerden que teníamos una célula madre hematopoyética que me va a llevar a tener dos grandes líneas celulares. Estas líneas celulares es la de las células mieloides y por otro lado a la derecha tenemos las células madres linfoides. Nosotros vamos a centrar el día de hoy a hablar de síndromes mieloproliferativos, por lo tanto van a ser todos aquellos que deriven de esta célula madre de series mieloides, en donde podemos incluir a megacariocitos, a todo lo que tiene que ver con la formación de eritrocitos, de granulocitos, ¿sí? A través de mieloblasto, dándonos basófilos, neutrófilos y eosinófilos, y de monoblastos como los monocitos. Bueno, esto es lo mismo, ¿sí? A nivel de médula ósea está la célula madre hematopoyética y todas las células que nacen a partir de ellas, ¿sí? ¿Cómo podemos clasificar a estas neoplasias mieloides o mieloproliferativas crónicas? La clasificación actual es la de la OMS del 2016, que se basa en criterios principalmente clínicos, a nivel histopatológicos y también por aquellos cambios moleculares que presentan estas neoplasias, y podemos dividirlas en la leucemia mieloide crónica, la leucemia neutrofílica crónica, policitemia vera, trombocitemia esencial, la mielofibrosis primaria que tiene 2 etapas y la leucemia eosinofílica crónica sin especificar. La neoplasia mieloproliferativa también no clasificable. Esta leucemia mieloide crónica, la policitemia vera, trombocitemia esencial y la mielofibrosis primaria son las más importantes, las más frecuentes y son las que vamos a desarrollar en esta clase. Aquí está la clasificación de las neoplasias mieloproliferativas crónicas, que básicamente nos vamos a dirigir, hoy vamos a hablar de las dos primeras, ¿sí? De la leucemia mieloide crónica y aquellas neoplasias mieloproliferativas crónicas con el cromosoma Filadelfia negativo, que son policitemia vera, la trombocitemia esencial y la mielofibrosis. Estas son las patologías, estas 4 patologías que nosotros vamos a desarrollar por su frecuencia en esta clase. Hablemos un poquito del cromosoma Filadelfia para poderlo entender, Filadelfia o cromosoma PH también. ¿Qué es el cromosoma Filadelfia? El cromosoma Filadelfia es una anomalía resultante de una translocación entre el cromosoma 9 y el 22. Acá primero vemos que tenemos 2 cromosomas normales, el cromosoma 9 y el cromosoma 22, y cuando se produce esta translocación va a generar una fusión del gen BCR con el ABL. Y estos son los que van a codificar a una tirosina quinasa, que ya vamos a hablar bien de qué se trata. ¿Sí? Entonces, este cromosoma 22 es el cromosoma Filadelfia, que es un cromosoma 22
alterado por una translocación de material genético. ¿Cuáles son las generalidades de todas estas neoplasias mieloproliferativas crónicas? Son afecciones que ya dijimos que se originan en una célula madre pluripotencial que es común a las series eritroide, a la megacariocítica y principalmente a los granulocitos. Por lo tanto, lo que existe es una panmielosis. ¿Qué es una panmielosis? Es una proliferación excesiva de estas tres series hematopoyéticas, ¿sí? De eritroides, de megacariocitos y de granulocitos, ¿sí? O sea, glóbulos rojos, plaquetas y todo lo que tiene que ver con glóbulos blancos granulocíticos. Entonces, en médula ósea lo que tenemos es una proliferación excesiva de estas tres series hematopoyéticas. ¿Pero qué caracteriza a cada una de estas distintas enfermedades que nombramos recién? Es que en cada una predomina una serie hematopoyética proliferada, digamos, ¿sí? Por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica predomina la proliferación de la serie granulocítica, o sea, de estos glóbulos blancos granulocíticos. En la policitemia vera prolifera la serie eritroide, en la trombocitemia esencial la serie megacariocítica. Estos procesos existen con frecuencia, en estos procesos algo de fibrosis a nivel de médula ósea, pero la fibrosis es muy constante en este cuarto síndrome, que es la mielofibrosis idiopática. La clínica de todas estas neoplasias es inespecífica, incluso en el momento del diagnóstico la clínica puede estar hasta ausente en algunos pacientes. Tienen síntomas generales, síntomas generales como astenia, sudoración nocturna y sensación febril o fiebre y malestar general. Puede haber esplenomegalia, una tendencia importante a sufrir hemorragias, porque aunque tengamos plaquetas elevadas en cuestión de números, en cuestión de recuentos, la funcionalidad plaquetaria de verdad se encuentra muy alterada. Son pacientes que tienen alto riesgo a sufrir trombosis y estas entidades, estas neoplasias mieloproliferativas crónicas, a lo largo de su proceso evolutivo pueden permanecer de esta manera, con esta cronicidad, o pueden transformarse a otra. Por ejemplo, una policitemia vera, pasar a una mielofibrosis, o una trombocitemia esencial también a una mielofibrosis, ¿sí? Pueden evolucionar a otra. Y también tienen una tendencia a evolucionar a leucemias agudas. Eso también hay que tener en cuenta. Vamos a comenzar a hablar de la leucemia mieloide crónica, ¿sí? Como primera entidad dentro de las neoplasias mieloproliferativas. La leucemia mieloide crónica es un síndrome, como ya dijimos, mieloproliferativo crónico, clonal, con origen en una célula madre pluripotencial. Y lo importante de la leucemia mieloide crónico característico también es que se encuentra presente en ella el cromosoma Filadelfia. El cromosoma Filadelfia es característico de la leucemia mieloide crónica, de la LMC. No vamos a volver a repetir de qué se trata, pero saber que en el 95% de los pacientes con leucemia mieloide crónica este cromosoma Filadelfia está presente. La LMC, o sea, la leucemia mieloide crónica, representa un 15 a un 20% del total de las leucemias que tenemos. Su incidencia en los países occidentales es elevada, 1,5 casos por 100.000 habitantes al año. La edad de aparición es aproximadamente a los 53, 55 años, es cuando más lo diagnosticamos, pero tiene como un pico también entre los 30 y los 40, puede predominar levemente en los varones. Alrededor del 50% de los pacientes, al momento en el que nosotros le realizamos el diagnóstico, suelen ser asintomáticos. Hablemos un poquitito más, agregando algo más de este cromosoma Filadelfia. Recuerden que es una translocación. ¿Y qué va a producir esta translocación? Porque ya dijimos que se producía esta translocación entre el cromosoma 9 y el 22. Esta translocación, ¿en qué va a resultar? En que me va a dar como resultado final un oncogen. Este oncogen nosotros lo llamamos BCR-ABL, por eso el cromosoma Filadelfia también lo pueden encontrar con estas siglas como BCR-ABL. Y lo que hace este oncogen es codifica una proteína oncológica u oncoproteína denominada tirosina quinasa,
¿Qué hace esta tirosina quinasa? Va a activar vías de transducción de señales que me van a afectar crecimientos y supervivencias en algunas células de las líneas hematopoyéticas. ¿Qué produce? Produce afectación en la proliferación, en la diferenciación y también bloquea la apoptosis de estas células hematopoyéticas, ¿sí? Eso es lo que hace este oncogen. ¿Cuáles son los síntomas en las leucemias mieloides crónicas? ¿Se acuerdan que habíamos dicho que el paciente generalmente está sintomático al momento del diagnóstico? Generalmente es así, generalmente la leucemia mieloide crónica es un hallazgo de laboratorio, y el paciente puede llegar a relatar que en este último tiempo o en este último año tuvo algo de fatiga, también algo de pérdida de peso, refiere sudoración excesiva predominantemente nocturna, pérdida de apetito, un malestar general. Es así como la mayoría de los pacientes suelen llegar a la consulta. Pero nosotros, al hacerle un determinado laboratorio, podemos ver que existe un aumento importante en el número de glóbulos blancos en el laboratorio que el paciente trae. Podemos hacerle una ecografía abdominal en donde también se puede ver agrandamiento del vaso, ¿sí? Esto es lo mismo, que los pacientes están asintomáticos, pero hay un 50% de pacientes que pueden presentar estos síntomas generales, como les dije recién, ¿sí? Y lo importante es que ustedes sepan que la leucemia mieloide crónica, aunque sea asintomática en el momento del diagnóstico, lo mismo debe ser tratada, de igual manera. El término asintomático no significa necesidad de no tratamiento, ¿sí? Hay que tratarla, hay que comenzar su tratamiento porque ese es el momento del diagnóstico. Bueno, laboratorio. Lo más característico es encontrar esta leucocitosis que yo les digo, entre 50.000 y 300.000 glóbulos blancos. Son granulocitos en todos los estadios madurativos. Predominan mielocitos sobre metamielocitos, puede haber basofilia, puede haber algún grado de anemia moderada. Las plaquetas pueden estar normales o pueden estar elevadas. Pero lo característico son estos leucocitos elevados, la leucocitosis. Bueno, esto es como a nivel comparativo, ¿sí? Acá tenemos a la mano izquierda sangre periférica normal. Acá pueden ver los glóbulos a nivel de sangre periférica. Y en la leucemia mieloide crónica, que es lo que estaría un poquito más hacia la derecha, ¿sí? Se puede ver en sangre periférica la real alteración. Abajo es médula ósea normal comparada con la de la leucemia mieloide crónica. Gran proliferación de la línea celular de granulocitos. ¿Cuáles son las fases en la leucemia mieloide crónica? Esta leucemia básicamente se divide en dos fases y una tercera fase a la que nosotros no queremos llegar como médicos, ¿sí? Que nuestro paciente no llegue a esta tercera fase. La primera fase es la fase crónica, es cuando nosotros diagnosticamos generalmente esta leucemia, es un estado indolente. El 90% de los pacientes nosotros los diagnosticamos en este estadio y se caracteriza más que nada por una expansión de células mieloides. ¿Sí? En la segunda fase, esta fase se denomina acelerada, es cuando ya comenzamos a detectar en sangre periférica células muy poco diferenciadas. Y por último, en esta enfermedad puede culminar con una crisis blástica, en la cual existen más cantidad de blastos en sangre periférica y tiene que superar para realmente denominarse crisis blástica que estos blastos estén en más del 20%. ¿Sí? Tiene muy mal pronóstico, por supuesto, estas crisis blásticas si el paciente llega a esta fase. Esto es lo mismo. Acá está la fase crónica, que es donde nosotros generalmente lo diagnosticamos, y comienza una fase avanzada y una posterior crisis blástica. La fase crónica, en la clínica el paciente está sintomático o puede tener estos síntomas generales que ya hablamos. En sangre periférica nosotros vamos a encontrar esta leucocitosis marcada, leucocitosis con predominio neutrofílico. Hay precursores mieloides, puede haber algunos blastos, pero en muy poquita cantidad, siempre menor al 3%. Las plaquetas pueden estar normales o levemente aumentadas. A nivel de un laboratorio general, la fosfatasa alcalina leucocitaria puede estar disminuida, hay hiperuricemia y la LDH está aumentada.
En médula ósea hay hipercelularidad, disminuye el tejido adiposo normal a nivel de la médula ósea, hay hiperplasia de la serie leucopoyética y los blastos son poquitos. Los blastos a nivel de médula ósea son menores a un 10%. La fase acelerada tiene una clínica mayor. El paciente puede presentar fiebre, dolores óseos, sudores nocturnos más profusos, la esplenomegalia es mayor, empieza a haber una cierta resistencia al tratamiento instaurado en el paciente. En sangre periférica, además, por supuesto, de esta leucocitosis, hay anemia y hay trombocitopenia. Lo característico es que todo esto es resistente al tratamiento. Eso nos va diciendo que el paciente ya dejó su fase crónica y está pasando a una fase acelerada de peor pronóstico. La médula ósea está hipercelular y los blastos continúan entre un 10 y un 19%, no superan esto. Posteriormente, si esto avanza, si el paciente es resistente al tratamiento, si el paciente no cumplió con el tratamiento o varias situaciones, en sangre periférica nosotros podemos encontrar blastos mayor o igual a un 20%, tanto en sangre periférica como en médula ósea. A esto nosotros lo denominamos crisis blástica. Existe una gran proliferación de blastos o clúster de blastos, así se los llama, que se definen por una biopsia en médula ósea, y esta crisis blástica tiene muy pero muy mal pronóstico. Si el paciente se mantiene dentro de la cronicidad y tiene buena respuesta al tratamiento, el paciente puede tener una sobrevida bastante elevada, pero si la crisis blástica aparece, desciende las posibilidades de una buena sobrevida. El diagnóstico ya dijimos con una historia clínica, con exploración física, el hemograma completo, en donde está la leucocitosis, también hay que hacer recuento plaquetario. ¿Qué se hace para saber específicamente y poder diagnosticar la leucemia mieloide crónica? Un aspirado de médula ósea. Se hace biopsia también para ver la morfología de las células, el porcentaje presente de blastos y la citogenética para el cromosoma Filadelfia. Se hace un HLA si se considera que el paciente es un candidato a trasplante de células hematopoyéticas, si no. Y antes de iniciarlo al tratamiento, todos los pacientes tienen que tener este aspirado y esta biopsia del hueso para descartar que se encuentre en ese momento en la fase blástica. ¿Sí? ¿Cuál es el tratamiento de la leucemia mieloide crónica? El objetivo básico es inducir a que el paciente tenga remisiones citogenéticas y moleculares y que no evolucione esta crisis blástica, ¿sí? Sin tratamiento, la leucemia mieloide crónica progresa inevitablemente desde una fase crónica de comienzo hasta una fase aguda o blástica con una leucemia mieloide o linfoide aguda. Antes, hace muchos años, hace aproximadamente unos 15 o 20 años, la supervivencia de la leucemia mieloide crónica era baja, era de moderada a baja. Era mucho menor al 65% que figura aquí. Pero posteriormente aparecieron unos fármacos muy importantes para su tratamiento, que son los inhibidores de la tirosina quinasa, ¿sí? ¿Se acuerdan de este oncogen? Entonces, el blanco terapéutico justamente inhibir esta tirosina quinasa. A partir del año 2001 se comenzaron a dar y son bastante efectivos, llevando a una supervivencia del paciente con leucemia mieloide crónica muchísimo mayor, casi un 90%. Estos inhibidores de la tirosina quinasa, los que tenemos disponibles son imatinib, nilotinib, dasatinib. El que más se usa es imatinib. Por supuesto que el oncohematólogo va a ser el encargado de darle al paciente, de acuerdo a determinadas variables, cuál es el fármaco correspondiente. Pero imatinib es el que más se usa, representa una revolución en el tratamiento de la leucemia mieloide crónica, se da 400 miligramos al día, depende del paciente, pero esta es una dosis estándar, muy buena tolerancia, muy buena respuesta al tratamiento, por lo tanto, los pacientes que reciben imatinib y que no muestran resistencia al mismo, tienen muy buena sobrevida. Vamos a hablar ahora de policitemia vera. Definamos policitemia vera, ustedes la deben haber escuchado, es una patología frecuente.
Bueno, es una neoplasia de células progenitoras hematopoyéticas, tal cual como venimos diciendo. Existe una proliferación celular de las 3 líneas, siempre recuerden, son de las 3 líneas con predominancia de una línea en particular. En este caso es de las células progenitoras eritroides, con aumento de los hematíes circulantes. Cursa con hemoglobinas y con hematocritos elevados en forma persistente. Puede estar acompañado también por leucocitosis, por trombocitosis. Los pacientes presentan espleno y hepatomegalia y pueden tener algunos focos de hematopoiesis extramedular. La incidencia es de 0,5 a 1,5 cada 100.000 personas al año. La edad media del diagnóstico es de 65 a 67 años. No hay predominancia de sexo. Y existen criterios diagnósticos de policitemia vera. También son los de la Organización Mundial de la Salud, los que yo coloqué aquí. ¿Cuáles son los criterios mayores? La hemoglobina mayor a 10,5 en hombres, a 16,5 gramos decilitro en hombres y 16 gramos decilitro en la mujer. Un hematocrito mayor a 49 o 48 según el sexo. Lo importante es que lo que aumenta es la masa de glóbulos rojos. Y la biopsia de médula ósea nos muestra una hipercelularidad con crecimiento de las 3 líneas, panmielosis, pero la proliferación predominante es la de la serie eritroide. Existe una mutación, aquí también existe una mutación de un gen que se denomina JAK2. Y luego tenemos criterio menor, como es el nivel sérico de la eritropoyetina disminuido. Esto es importante, la eritropoyetina en estos pacientes se encuentra a valores subnormales, ¿sí? El diagnóstico de la policitemia requiere 3 de los criterios mayores o los criterios mayores 1 y 2, el de la hemoglobina y el del hematocrito, sumado a la disminución de la eritropoyetina. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene la policitemia vera? La eritrocitosis, ¿sí? Eso puede hallarse también de forma accidental en un examen de laboratorio de rutina en el paciente, o cuando viene un paciente a la consulta y presenta síntomas generales, o cuando el paciente tiene un evento trombótico y nosotros no podemos encontrar la causa. Se acompaña de síntomas y signos generales, como por ejemplo facies pletórica. La eritrosis es muy frecuente en estos pacientes. Los pacientes pueden tener cefalea, quemosis conjuntival, pueden tener un prurito característico que se denomina acuagénico, cuando aparece este prurito cuando el paciente toma contacto con el agua. Se produce en un 40 a un 50% de los pacientes. Es un síntoma bastante característico, ¿sí? No específico, pero frecuente en estos pacientes. Pueden tener fatiga, esplenomegalia palpable, hipertensión pulmonar, trombosis arteriales y venosas. Estas son las complicaciones más frecuentes y son la principal causa de muerte. Los pacientes lo pueden tener al momento del diagnóstico o hacerlo, por supuesto, con posterioridad. Puede haber hemorragias, un 15 a un 30% de los pacientes pueden presentarla y presentan una elevada mortalidad. Al laboratorio, entonces, aumento en el número de hematíes, aumento de hemoglobina, aumento de hematocrito. Estos hematíes son generalmente microcíticos, son hipocrómicos, los reticulocitos están elevados, la célula continúa formando. Puede haber leucocitosis, algo de basofilia, trombocitosis, una hiperbilirrubinemia ligera. ¿Por qué se produce esta hiperbilirrubinemia? Porque existe una mayor destrucción de los hematíes. Y existe un índice que se denomina índice FAG, que es la fosfatasa alcalina granulocítica, la cual se encuentra elevada. ¿Qué se hace para el diagnóstico? Un aspirado medular con un aumento en la celularidad de las 3 líneas hematopoyéticas, eso es lo que se ve. En la biopsia medular se ve una médula hipercelular, la grasa también está disminuida y el aumento característico es de la serie roja y de los megacariocitos también, pero el aumento característico es de la serie roja. Los valores bajos de eritropoyetina, recuerden eso es importante, la eritropoyetina en estos pacientes se encuentra disminuida. Bueno, es importante poder ver el aumento absoluto de la masa globular total y se hace un estudio molecular de este gen denominado JAK2, característico de la policitemia vera.
Entonces, el diagnóstico de la policitemia se basa en esta elevación de hemoglobina, del hematocrito, de la presencia de mutaciones activadores de este gen que es el JAK2 y también de la eritropoyetina disminuida. Lo que pasa es que hay que hacer una gran distinción cuando uno habla de eritrocitosis. En la policitemia vera, los eritrocitos se encuentran aumentados por causas primarias, por causas medulares, por proliferación de todas esta serie eritropoyética que estamos diciendo. Pero existen otras eritrocitosis que son secundarias. Y en estas eritrocitosis secundarias, o sea, por otras razones, esta mutación del JAK2 por supuesto que no va a existir. El JAK2 es característico de la policitemia vera. Este cuadrito yo se los puse justamente para hacer esta gran diferencia. Tenemos que diferenciar la policitemia vera, que se trata de eritrocitos y todo elevados en forma primaria, con aquellas policitemias secundarias que se deben a otras cosas, ¿sí? A otras etiologías. Por ejemplo, en la policitemia vera existe un esplenomegalia importante, la leucocitosis puede estar presente al igual que la trombocitosis, el score de FAL o de FAG está aumentado, hay una panhiperplasia a nivel de médula ósea, toda la médula ósea está aumentada. La eritropoyetina está disminuido, cosa que en las policitemias secundarias por supuesto que no existe. ¿Sí? Entonces esto es lo característico. Leucocitosis, trombocitosis también pueden estar elevadas y el nivel de EPO está disminuido. El pronóstico de la policitemia vera, las complicaciones trombóticas y las complicaciones hemorrágicas son la principal causa de morbilidad y de mortalidad en los pacientes con policitemia vera. Si estos pacientes no reciben ningún tipo de tratamiento, tienen una supervivencia bastante corta porque los episodios trombóticos se producen a repetición y en especial ACV. Así que hay que tener el cuidado de hacer el diagnóstico y colocar rápidamente un tratamiento. Pero con el tratamiento adecuado, el pronóstico de vida es bastante bueno. Las causas de muerte son eventos cardiovasculares o la transformación de policitemia vera a mielofibrosis o a leucemias agudas. Esas son las principales causas de muerte. Eventos cardiovasculares con trombosis, con trastornos hemorrágicos y la transformación a mielofibrosis o a leucemia aguda. El tratamiento, ¿cuáles son los objetivos? Prevenir las complicaciones trombóticas y hemorrágicas que se producen en esta enfermedad, minimizar el riesgo de que esta enfermedad se transforme a un proceso agudo como una leucemia aguda o prolifere a algo bastante grave como es la fibrosis o la mielofibrosis y tratar de controlar algunos de los síntomas. Tenemos que hacer durante el tratamiento también algunas correcciones de factores de riesgo cardiovascular. El paciente, si fumaba, hay que pedirle que deje este hábito. Hay que controlar el peso, el paciente tiene que estar en el mejor normopeso posible. Hay que controlar la presión arterial. Si el paciente previamente era hipertenso o comienza por esta enfermedad con hipertensión, hay que ser tratada, la tenemos que tratar. Usar estatinas si el paciente tiene dislipemias. Establecer algunos planes de ejercicio que se adecúen, por supuesto, a la edad del paciente, a las posibilidades del paciente, para mejorar o mantener su función cardiovascular dentro de los límites normales más posibles, ¿sí? El tratamiento pueden ser sangrías, la hidroxiurea, que es el tratamiento principal, el interferón alfa. Esos son el tratamiento que nosotros, además del tratamiento de los factores de riesgo, los que más usamos. Luego existen inhibidores de JAK2 como ruxolitinib, que está probado para las policitemias cuando no toleran la hidroxiurea o cuando son resistentes a hidroxiurea. Y por supuesto algunas medidas complementarias como el ácido acetilsalicílico o tratarlo el prurito con antihistamínicos y en las hiperuricemias alopurinol. El tratamiento nosotros lo adaptamos al riesgo del paciente. Si el paciente tiene un bajo riesgo, o sea que tiene una edad menor a 60, no tiene historias previas de trombosis, se puede hacer flebotomías y ácido acetilsalicílico, o sea la aspirina,
Pero si el paciente tiene mayor de 60 años, que es generalmente cuando nosotros lo diagnosticamos, cuando tiene algún factor de riesgo como hipertensión previa, como alguna historia previa de trombosis o algunos factores protrombóticos, a la aspirina y a la flebotomía, nosotros le tenemos que agregar la citorreducción. La citorreducción le llamamos al tratamiento con hidroxiurea. Esta es la primera línea en el tratamiento, o el interferón. Vamos a hablar ahora de la trombocitemia esencial, la tercera enfermedad que vamos a tratar. La definición es la misma, es una neoplasia mieloproliferativa crónica, se origina de una célula madre pluripotencial, las cifras de plaquetas están elevadas aquí y hay hiperplasia megacariocítica en médula ósea. Tiene un curso clínico relativamente benigno. Una mayor frecuencia de complicaciones son sus complicaciones trombóticas, son mayores las arteriales que las venosas y puede haber también trastornos hemorragíparos y un aumento de riesgo en la transformación de esta neoplasia mieloproliferativa, como es la trombocitopenia, a una neoplasia hematológica más severa. Trombocitemia esencial. La mayoría de los casos se diagnostican aproximadamente entre los 50 a los 60 años de edad. ¿Y cuáles son sus manifestaciones clínicas? La trombocitosis puede aparecer como un hallazgo en un hemograma de rutina, como pasaba con las otras enfermedades que estuvimos hablando. Los pacientes suelen ser asintomáticos y así pueden estar por años. Puede haber alguna alteración en la microcirculación y que me dé síntomas vasomotores, trombosis y hemorragias. La trombocitosis severa puede estar asociada a hemorragias por alteración en aquellos factores como el factor de von Willebrand. Hay esplenomegalia moderada y algunos síntomas constitucionales o generales como fatiga, prurito, pérdida de peso, la sudoración nocturna y la cefalea. Los criterios diagnósticos tenemos también mayores y menores. Los mayores son aquel recuento plaquetario sostenido en el tiempo, mayor a 450.000. En biopsia de médula ósea nosotros vemos la proliferación de todas las líneas celulares, pero predomina claramente la de megacariocitos. No tiene que tener este paciente ningún criterio de la OMS para las otras enfermedades mieloproliferativas. No debe tener criterios para leucemia mieloide crónica, tampoco para policitemia vera, para síndromes mieloproliferativos como la mielosis y la fibrosis crónica, y tampoco tener características de síndromes mielodisplásicos. Puede tener una mutación en un gen que también es de JAK2 con esta variación B617F, eso también puede tener la trombocitemia, y un criterio menor como presencia de un marcador clonal o ausencia de trombocitosis reactiva. Tenemos que ver que el paciente no tenga esta trombocitosis, o sea, este aumento de las plaquetas de modo reactivo, que realmente sea primario, ¿sí? Como hablábamos de la policitemia. Entonces, para diagnosticarlo tiene que cumplir estos 4 criterios mayores o 3 mayores y 1 menor. Vamos a hablar de estas trombocitosis. Puede aparecer trombocitosis de causa primaria o trombocitosis reactiva. Esto es algo muy frecuente y tenemos que hacer un diagnóstico diferencial para poder justamente darle al paciente el tratamiento necesario, ¿sí? Las trombocitosis primarias pueden aparecer en esta trombocitemia esencial principalmente, pero también en la policitemia vera, en la mielofibrosis manifiesta, en la leucemia mieloide crónica, en la trombocitosis hereditaria. Todo esto son trombocitosis, o sea, un número mayor de trombocitos, ¿sí? De plaquetas primarias, ¿sí? Pero las reactivas, muchísimas, llamadas también trombocitosis secundarias. Las trombocitosis pueden ser manifestaciones de infecciones agudas, de infecciones crónicas, de pacientes que han sufrido una injuria tisular reciente, luego de una pancreatitis, por ejemplo, en el paciente quemado, en algunos procesos inflamatorios crónicos, en enfermedades inflamatorias intersticiales, en algunas vasculitis, en trombocitosis dadas post quimioterapia, en pacientes que tengan algún tipo de neoplasias o hayan usado drogas como vincristina o epinefrina, cuando el paciente tenga un síndrome nefrótico o tenga algunos grados de insuficiencia renal, también en condiciones fisiológicas como un ejercicio extremo,
Por lo tanto, es muy importante que en los pacientes en los que vamos a diagnosticar o sospechamos trombocitemia esencial, descartemos trombocitosis reactivas como causa real de esta trombocitosis, porque el tratamiento claramente es totalmente diferente. El pronóstico en la trombocitemia esencial es de las neoplasias mieloproliferativas crónicas la de mejor pronóstico a corto y a largo plazo. Tiene bajo riesgo de evolucionar a leucemias agudas y a mielofibrosis, por lo tanto, bien tratada y con buenos controles, tiene bastante buen pronóstico. El tratamiento de la trombocitemia esencial en pacientes de un riesgo bajo, observación, se le puede agregar ácido acetil salicílico, o sea, aspirina a dosis baja, y en pacientes que presenten un alto riesgo, un riesgo mayor, con antecedentes y con factores de riesgo y edades más avanzadas, se puede dar ácido acetil salicílico, además de la hidroxiurea. Vamos a hablar de la cuarta, de la última, de la mielofibrosis idiopática. La mielofibrosis primaria, denominada también idiopática, es una enfermedad, lo mismo, la misma definición, es una enfermedad clonal de la célula madre progenitora hematopoyética, pero esta se caracteriza por tener una fibrosis progresiva a nivel de médula ósea, desarrolla hematopoiesis extramedular, pero la característica principal es la presencia de esta fibrosis progresiva en el tiempo. Evoluciona en etapas, existe una etapa sin fibrosis y una etapa con fibrosis, y lo característico es que al estar evolucionando se agrega una anemia progresiva importante, donde aparecen hematíes denominados dacreocitos, aparecen algunos elementos inmaduros, mieloides, eritroides también. Esto se denomina leucoeritroblastosis, esto aparece en sangre periférica. Los pacientes pueden presentar síntomas generales como fatiga, sudoración y pérdida de peso, con reducción de su calidad de vida, pero también pueden tener esplenomegalia. En algunos casos, esta mielofibrosis puede evolucionar a una transformación leucémica. Criterios diagnósticos cuando el paciente está en un estadio prefibrótico, como criterio mayor que tienen que cumplirse todos. Hay proliferación y atipía de megacariocitos, todavía no existe fibrosis. No tienen que cumplir los criterios de la Organización Mundial de la Salud para los otros síndromes mieloproliferativos. Puede tener una mutación de JAK2 o puede tener ausencia de estas mutaciones y tener algún otro marcador clonal. Y como criterio menor, la anemia que no se atribuye a otra enfermedad, puede haber leucocitosis mayor a 11.000, una esplenomegalia palpable y una LDH elevada. Todo esto me puede llevar al diagnóstico de un síndrome que es la mielofibrosis idiopática en un estadio prefibrótico. El estadio fibrótico, aquí existe también la proliferación y la atipía de megacariocitos, pero sí se acompaña ya de fibrosis importante. No debe cumplir de nuevo lo mismo con aquellos criterios para las otras enfermedades, puede estar la presencia de algunas mutaciones, criterios menores lo mismo, la anemia, la leucocitosis, la esplenomegalia palpable y la LDH elevada, y acá se le puede agregar lo que hablamos al principio en las primeras diapositivas, que es la leucoeritroblastosis. El pronóstico es malo, es la de peor pronóstico de todos los síndromes mieloproliferativos crónicos. Tiene una expectativa de vida muy limitada, entre 5 a 7 años. Realmente es la de peor pronóstico. Afecta mayoritariamente a personas de edad avanzada, más de 70, más o menos allí. Esta enfermedad acorta, por supuesto, la supervivencia general del paciente, pero hay algunos pacientes, un grupo pequeño, que fallecen en 1 o 2 años y otros, que es el grupo más pequeño justamente, que pueden vivir más allá de los 10 a los 20 años. Es muy heterogéneo esto, pero si nosotros las comparamos en conjunto, la mielofibrosis es la de peor pronóstico. Las principales causas de muerte es la evolución a la leucemia aguda, la progresión de esta enfermedad general con caquexia, con debilitamiento intenso, la predisposición a tener determinados tipos de infecciones como causa de muerte, hemorragias
hipertensión portal porque se puede haber trombosis a nivel de las venas suprahepáticas o trombosis de algunos otros territorios. Estas son las principales causas de muerte en las mielofibrosis primaria o idiopática. El tratamiento, hay que tratar los síntomas. ¿Qué hacemos? Tratamientos de la anemia con agentes eritropoyéticos, por ejemplo, con corticoides, con algunos anabólicos. Como tratamiento de aquellas manifestaciones hiperproliferativas podemos dar hidroxiurea como agente citorreductor. En algunos pacientes es necesario hacer una esplenectomía, se puede hacer una irradiación, o sea, radiaciones al vaso, y dar algunos inhibidores de JAK como el ruxolitinib, el que hablábamos, según la cifra de las plaquetas. Eso el oncohematólogo lo puede definir y se puede hacer en estos pacientes cuando el paciente es joven y no tiene otros factores de riesgo, trasplantes halogénicos de progenitores hematopoyéticos. Este trasplante es la única modalidad terapéutica con un potencial curativo de la mielofibrosis, es lo único que se conoce, no tiene un tratamiento específico, pero muy pocos pacientes son los que pueden llegar a tener este trasplante porque la mayoría de los pacientes tienen una edad avanzada importante y algunas otras comorbilidades que no lo dan como candidato para este trasplante halogénico. Bueno, acá vamos a ver estas 4 patologías muy importantes dentro de los síndromes mieloproliferativos crónicos. Ahora vamos a hacer rápidamente un caso clínico para que ustedes lo puedan ver en la casa, ¿sí? Es un paciente masculino de 58 años de edad, viene al consultorio porque tiene síntomas generales como astenia dinámica y dolores generalizados hace aproximadamente unos 2 meses. Explica que estos síntomas con el paso del tiempo fueron empeorando y la capacidad de ejercicio que él podía efectuar antes está totalmente disminuida. Tiene sudoración nocturna y una pérdida de 9 kilos de peso en estos últimos 6 meses. Tiene sensación de pesadez abdominal constante, a predominio del abdomen izquierdo, tiene saciedad precoz, no tiene otro síntoma como tos, como expectoración, dolor torácico, náuseas o vómitos, tampoco diarrea, disfagia, ni hemoptisis, hematuria, ni rectorragia. Al examen físico, 37,1 su temperatura, una frecuencia cardíaca de 80, TA 140-80, una frecuencia respiratoria de 16 y satura 97%. Está lúcido, orientado en tiempo y espacio, cabeza y cuello normal. Al abdomen nosotros podemos ver que el vaso está palpable. El resto del hallazgo de la exploración física es normal. En el laboratorio tiene un hemograma completo con 68.000 leucocitos, una hemoglobina de 10,8, un hematocrito 31 y plaquetas de 390.000. La fórmula leucocitaria, un 43% de neutrófilos, el resto ustedes pueden observar acá cuáles son los porcentajes, y tiene un 20% de neutrófilos en banda. El resto de los análisis bioquímicos son normales, la LDH está en 690, la coagulación, sus pruebas están normales y el análisis de orina es normal. En base a esto, ustedes tienen que hacer un diagnóstico presuntivo y qué otros estudios son los que realizan. ¿Sí? Piensen un poco, de acuerdo a las patologías que nosotros estuvimos viendo aquí, cuál es el diagnóstico presuntivo más probable y qué otros estudios, además de este laboratorio, vamos a realizarle al paciente. Al paciente se le realizó frotis de sangre periférica y se hizo aspirado y biopsia de médula ósea. Esto es lo que vimos. Y el resultado final y el diagnóstico final en este paciente es de una leucemia mieloide crónica. En fase crónica porque se hizo un análisis morfológico de la médula ósea y con algunas pruebas moleculares que incluían citogenética y análisis de hibridación. Con todo esto se llegó al diagnóstico final de leucemia mieloide crónica. También se realizó la prueba de PCR en sangre periférica para ver esta fusión BCR-ABL, para obtener este punto de referencia principal, poder diagnosticar al paciente y hacer un seguimiento en el tratamiento. Esta fusión es el cromosoma Filadelfia. Bueno, muchas gracias por su atención.